Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Se espera que para marzo o abril pueda por fin iniciar el proyecto hotelero de Bahía Príncipe en San Nicolás. La problemática en el dump es cada vez más un dolor de cabeza, no solo para el gobierno, sino también para la comunidad. En la oficina del alcalde venezolano Antonio Ledesma solo quedaron destrozos. Se espera un pronto juicio en su contra. ¿Será que por fin el Tigre Falcao García firmará con el Real Madrid? Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, como todos los lunes, hacemos un recorrido por todos los hechos y accidentes que se registraron durante este fin de semana. Iniciamos con un hecho que se registró el domingo alrededor de las 11:30 de la noche. Allí la policía confiscó un Nissan, el cual estaba totalmente estrellado y su conductor con serias heridas. El accidente se registró en el momento en que el conductor perdió el control de su vehículo en Sabana Grande. Este se estrelló contra un poste de luz, dejando algunas casas sin corriente. Este se quedó varado dentro del monte. Al intentar salir, no se percató que su auto estaba sin llantas y empezó a conducir sobre los rines. Los vecinos quedaron espantados y llamaron de inmediato a la policía, quien atendió el caso y detuvo al conductor. En otro caso también que se registró el domingo en la tarde, un joven se vio envuelto en un accidente llegando al semáforo en Palm Beach. El conductor, por un descuido, se salió del camino, estrellando su auto Volkswagen contra un árbol. Su acompañante se golpeó contra el vidrio panorámico. Por esta razón, la ambulancia llegó de inmediato a atender a esta víctima. El auto quedó casi en pérdida total. En otro hecho, una supuesta pelea a las afueras del bar Cascazuela resultó ser un hombre que se pasó de tragos delante de este lugar en Tanquilender. La policía llegó de inmediato a supuestamente parar la pelea, pero esto no fue el caso, ya que había una gran conmoción entre sus conocidos y amigos de esta persona que se puso de mal de salud. La ambulancia llegó al rato para atender a este hombre, que fue trasladado al hospital. El sábado, en horas de la noche, en otro accidente, la policía detuvo a un conductor que estaba corriendo de forma irresponsable en el área de Sr. Frogs en North. El cuerpo policial pidió la identificación a este hombre, pero este mismo no pudo mostrar nada de legalidad. A los efectivos policiales no les quedó otra opción que detener al hombre y confiscar su auto. Y cerramos con otro hecho que se registró el sábado en horas de la madrugada, en donde sucedió un accidente serio en L.G. Smith Boulevard. Un Hyundai Getz blanco se estrelló contra todo lo que se atravesó a su paso. Las cámaras del vecindario grabaron cómo dos autos estaban apostando entre sí. El cuerpo policial atendió de inmediato este accidente. La primera información que entró es que un auto se había volteado, dejando a varios heridos. En esta apuesta entre ambos autos dejó como resultado también bastantes daños materiales. Recientemente el mandatario de Turismo, Otmar Oduber, indicó que están con la firme esperanza que para finales de marzo o inicios de abril se puedan iniciar las labores de construcción de lo que será el Hotel Bahía Príncipe, que vendrá en el área de San Nicolás. En marzo o abril de este año, los trabajos físicos de construcción iniciarán para el proyecto hotelero de Bahía Príncipe. Por lo menos esa es la esperanza del gobierno de Aruba, según las últimas declaraciones del ministro Otmar Oduber. Abro comillas. Esperamos que eso suceda. Aún nada ha cambiado. Ojalá que para marzo o principios de abril la construcción pueda iniciar. Cierro comillas, indicó el mandatario. El proyecto quedó anunciado el año pasado en octubre, con la promesa inicial que para inicios de este año los trabajos podrían iniciar, pero eso no fue el caso. El mandatario aseguró que los trabajos están andando referentes al proyecto hotelero en Cerro Colorado. A su vez, los representantes de Bahía Príncipe el año pasado estuvieron en Aruba como parte de sus preparativos para iniciar con el proyecto y de allí empezaron a venir a la isla con más frecuencia. En sus reuniones se está evaluando el proceso para quedar listos con los estudios ambientales y el impacto social y económico para Aruba.
Una vez esto termine, los planos serán presentados. El proyecto en una primera fase se habla de 350 habitaciones, seguido por una segunda fase de 550 habitaciones. Y en 6 años se quiere lograr de 800 a 900 habitaciones. De igual forma, el ministro se refirió a que no cree que se deba emplear ni una sola persona de afuera, ya que según él tenemos suficientes personas terminando sus colegios, capacitándose para entrar a la fuerza laboral. Aquí hace el remarque de más o menos 450 personas que estarán en la primera fase de este hotel. El ministro encargado de la parte del medio ambiente, Mike de Mesa, espera que pronto se le pueda dar una solución a la problemática que se está reflejando en el dump o en el basurero que tiene nuestra isla. El mandatario Mike de Mesa indicó que espera que en un corto tiempo le puedan dar solución a la problemática del dump. Esta no es una situación sana y aunque la orden ya está emitida de no quemar nada sobre este basurero, aún hay desconocidos que se suben a estos terrenos a prender fuego a sus basuras. Se espera que en un corto tiempo se pueda lograr un avance en esta problemática. El gas que se genera es mucho más barato que el fuel oil, lo que se tiene ayuda a mantener el precio del agua y la corriente aún más bajo posible. La suciedad sobre este dump tiene una parte que debe ser reciclada, según lo indicó el ministro del Medio Ambiente, Mike de Mesa. A veces hay personas que han sido quitadas de su trabajo y buscan una u otra forma y de maldad queman llantas en el dump. Una vez esto queda encendido, se vuelve un fuego mucho más grande y difícil para apagar. Según el mandatario de Mesa, se espera que dentro de algunos meses puedan encontrar una solución para esto y que ojalá el acuerdo con Ecogas sea posible, que ellos también puedan empezar a tomar las basuras y generar gas que nos pueda ayudar. Atención que en Aruba rige la ley de que en los autos que están mal estacionados en las vías son tomados por las grúas, que a su vez tienen la orden del cuerpo policial para recoger estos autos. Después de que estos autos son tomados, serán llevados a patios en donde el conductor deberá pagar altas sumas para recogerlo. Así que fíjese bien dónde deja estacionado su auto. En Aruba existe la tendencia de que algunos conductores dejan sus autos mal estacionados en las vías públicas, pues a los conductores imprudentes deben tener en cuenta que el cuerpo policial está haciendo duros controles a los autos que estén mal parqueados y los llevará a los garajes, en donde el conductor deberá pagar 25 florines por cada día. Pues bien, muchos autos que han sido tomados también se han ido deteriorando y los dueños no han querido ir a buscarlos y ha sido un problema para el Ministerio de Justicia. La intención es que los conductores sepan muy bien dónde dejan estacionados sus autos y si ven que es un lugar público, mejor o pagar parqueadero o caminar un poquito más y dejarlo bien estacionado. Damos inicio a nuestra ronda internacional. En las últimas horas, la policía colombiana capturó en Cartagena a 6 presuntos integrantes de la banda Los Quilleros que se dedicaban a sustraer alimentos y productos de aseo de los grandes almacenes y supermercados de la costa del Caribe. Entre los detenidos hay un ciudadano venezolano. Este es el momento en el que la policía captura en flagrancia a 4 mujeres y 2 hombres que al parecer integraban una banda dedicada al robo de alimentos y artículos de uso personal en los grandes supermercados de Cartagena. Gracias a la información oportuna de los administradores y jefes de seguridad de los centros de grandes superficies, se logra la captura de 6 personas, un venezolano, 4 ciudadanos oriundos de Barranquilla. Estos se denominaban Los Quilleros. Estos videos de seguridad utilizados en la investigación muestran la manera de operar de la banda. Algunos hombres se encargan de vigilar mientras que las mujeres recorren el supermercado y guardan en un bolso varios productos. Tenemos ya las fotografías de cada una de estas personas reseñadas en otras ciudades donde se dedicaban también a cometer esta modalidad delincuencial. El oficial añadió que los capturados habrían delinquido también en Barranquilla durante el carnaval. Una vez se finalice la judicialización, se le resuelva la situación jurídica, Migración Colombia muy seguramente también tomará decisión sobre este ciudadano de su posible permanencia o expulsión del país. Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Y pasamos ahora a Venezuela. En la oficina del alcalde detenido por el gobierno bolivariano solo quedan destrozos y vidrios rotos. Antonio Ledesma desde la semana pasada está detenido en la espera de un juicio en su contra.
Esta es la Torre Exa, ubicada en el este de Caracas. Hasta aquí llegaron el jueves pasado decenas de encapuchados para cumplir la orden de captura contra el alcalde Antonio Ledesma por una supuesta conspiración para incitar a la violencia. En su oficina solo quedan hoy destrozos y vidrios rotos. La puerta de seguridad fue destruida por los agentes de inteligencia que intentaban llegar a Ledesma, quien se resguardaba en su oficina mientras exigía la orden de la fiscalía. Su esposa Mitzi Capriles vio todo. Darse cuenta ellos que no tenían ninguna orden judicial, ellos simple y llanamente, abruptamente rompieron las puertas. Recuerda que durante 3 meses el servicio de inteligencia siguió a su esposo y ese día, desde esta ventana, vio cuando más de 8 carros blindados, repletos de hombres encapuchados, llegaron al edificio para buscarlo. Sabía que iban por él. Por eso mandó a cerrar las puertas de su oficina. Algunos de sus empleados estaban con él y lo intentaron proteger hasta que los agentes de Estado entraron a la fuerza y lo sacaron. Toda esta calle, la paralela, la lateral, todas estos accesos a esta torre fueron violentadas por los medios policiales del gobierno, en este caso por el SEBIN. Desde ese momento, Mitzi no se ha atrevido a entrar a la oficina. No duerme. Cuenta que tampoco su esposo, quien pasó 2 noches detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, y ahora se encuentra en la misma cárcel de Leopoldo López, Ramo Verde. Desde que ingresó a la cárcel, a Mitzi no le han permitido verlo. Quienes sí entraron fueron los alcaldes de los municipios capitalinos de Sucre y Baruta. Antonio lo vimos fuerte, muy con el ánimo en alto, tranquilo, en paz. Mientras tanto, siguen creciendo las versiones sobre las posibles órdenes de captura contra María Corina Machado y el diputado Jorge Borges.